Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Asun y hoy os traigo un libro que va sobre biografías. Aquí tengo a las divas rebeldes, un libro de Cristina Morato. ¿Por qué he elegido este libro hoy? Sé que hay mucha gente que le gusta mucho el tema de las biografías y yo especialmente las que cogí fue esta de las divas rebeldes porque tenía personajes muy icónicos del siglo XX. Entre ellas, bueno, pues está por ejemplo Coco Chanel o Audrey Hepburn. Haremos un pequeño repaso de cada biografía para que os intrigue un poquito más y así os anime a leeros esta obra. Como siempre, bueno, las biografías normalmente son bastante extensas. En este caso, como es un compendio de ellas, son más breves, pero hace un buen resumen de todas sus vidas. ¿Qué tienen en común estas divas rebeldes? Bueno, pues como su nombre indica, que son rebeldes. No fueron mujeres que tuvieran unas vidas muy ligeras o fáciles o que la sociedad las aprobara desde un primer momento. Eran mujeres luchadoras, mujeres fuertes, que tuvieron circunstancias de sus vidas muy duras. Sobre todo, muchas de ellas la infancia les marcó a lo largo de toda su existencia. Tenían otros puntos también en común que al releer esta obra para hacerlos la reseña, porque yo ya me la leí hace unos años, me ha sorprendido ver, que no había notado en su momento, que todas, por ejemplo, tenían puntos en común como la soledad, ese sentimiento a veces de melancolía, de abandono, o trastornos varios en su salud, como trastornos alimenticios, o sea, a veces desnutrición, a veces también crisis nerviosas, dependencias a ciertas sustancias. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues por la primera de todas, que es María Callas. Bueno, María Callas, como bien sabéis, fue la diva de la ópera del siglo XX, una figura de fama mundial, que no solo fue conocida por su voz, sino también por su apasionante aventura con Aristóteles Onassis, ya que fue un romance muy vivido por la prensa y también porque fue muy tortuoso. María Callas nació en Grecia y luego se trasladó con su familia a Estados Unidos. Su madre, desde bien pequeña, quiso, bueno, destacar su voz cuando la descubrió y explotar su faceta artística. De hecho, ella al principio odiaba cantar. A través de mucho sufrimiento, de mucho trabajo y de a veces encontrar a las personas adecuadas en el momento adecuado, pues finalmente triunfó. María Callas era una niña en su día que tenía bastante complejo porque sufría un poco de sobrepeso. Luego, unos años más tarde, cuando ya triunfó, sufrió una transformación a nivel físico porque hizo unas dietas súper estrictas. Por desgracia, y como se repite muchísimas veces, sobre todo en el mundo artístico, esta transformación pues la lanzó también al estrellato. A lo largo de su vida fue una persona, bueno, muy insegura debido a estos complejos de la infancia, con lo cual siempre buscaba el apoyo, la aprobación, tanto de su familia como del público como de sus parejas. En estas que conoció Aristóteles Onassis, del cual se enamoró locamente y tuvieron un romance que duró prácticamente hasta el final de la vida de María Callas. Lo que pasa es que Onassis nunca llegó a casarse con ella. Esto hizo que no lograra realmente superarlo nunca. De hecho, después se aficionó a los medicamentos, a las anfetaminas, sufría crisis nerviosas y al final tuvo que dejar los escenarios. De vez en cuando hacía alguna reaparición, pero ya nunca volvió a ser la misma, sobre todo desde el momento en que acabó su relación con Onassis. La segunda diva a la que vemos aquí es Coco Chanel, un icono de la moda, una diseñadora fabulosa y muy controvertida. De su infancia pues podemos saber que estuvo en un orfanato de monjas, algo que ella nunca superó el ser abandonada y el ser huérfana. A muchos periodistas que intentaron escribir su biografía les mintió y se inventaba muchas trazas de su pasado. Fue totalmente una luchadora incansable, ella tenía muy clara su meta en la vida, quería triunfar, debido
al estar en el orfanato con estas monjas le enseñaron a coser y vio su vía de salida en la vida a través de la costura. Y su primera tienda en París fue de sombreros. Tuvo muchos amantes, a veces le ayudaron en su carrera, a veces al revés. Ellos, cuando ella ya había triunfado, se apoyaron en ella, pero nunca se llegó a casar. Esto es curioso, porque en la biografía de Divas Rebeldes no explica exactamente el porqué. Aquí hago un inciso, porque como siempre las biografías se hacen desde el punto de vista de quien las escribe. Esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero es un punto de vista. Con lo cual, si realmente queréis saber más de una persona, no os ciñáis solo a una biografía, intentad buscar más información, porque veréis que hay veces que hay datos que difieren. Luego que cada uno se quede con la versión que le parezca. Pues esto, Coco también era una persona muy delgada y muy nerviosa. No, tuvo un pasado un pelín turbio porque se le relacionaba con algunos dirigentes nazis, pero que al final, bueno, logró salir de estas situaciones comprometidas y realmente bueno, siguió con su vida y con sus tiendas. Ella se jactaba siempre de que, a pesar de sus orígenes humildes, había llegado donde había llegado y además odiaba mucho a la clase rica. Llegó a decir que ella vistió como quiso a las mujeres ricas de la época, de hecho las vistió incluso de negros y les puso joyas falsas. Acabó con ciertas convencionalidades sociales, sobre todo de cara a la mujer. A veces vestía con prendas masculinas, liberó a la mujer del corsé, tenía bueno, un importante carácter feminista. Nuestra tercera diva, Wallis Simpson. Wallis fue conocida como la amante del rey Eduardo VIII de Inglaterra. Ella simplemente era una ciudadana norteamericana que había bueno, tenido un pasado un poquito oscuro porque había viajado a China en una etapa de su vida en la que se le había relacionado también con el espionaje allí, cosa que tampoco nunca pudo ser realmente demostrada. Y nunca se supo porque ella nunca supo dar detalles, o nunca quiso, mejor dicho, dar detalles de su vida durante aquellos años. Pero bueno, después de aquella etapa volvió a Estados Unidos. Realmente en sus dos matrimonios tampoco fue feliz, sobre todo en el primero. En su segundo matrimonio, que al principio sí fue feliz, conoció al que era entonces al príncipe de Gales. Al principio simplemente, bueno, se conocieron, a cada uno le impresionó el otro, pero no fue un flechazo, sino que fue algo con el tiempo. Ella seguía casada, pero se convirtió en su amante. Cosa que no le importaba. O sea, Wallis tenía una posición social, realmente estaba muy bien atendida también por el príncipe, le consentía muchos caprichos y llevaba un tren de vida bastante vertiginoso, con lo cual a ella le iba bien la situación tal como estaba. Evidentemente después su marido acabó divorciándose, el príncipe de Gales estaba tan perdidamente enamorado de ella que quiso hacerla su mujer. O sea que la realeza inglesa le dijo que ni hablar. O sea, ¿dónde vas con esa mujer? No. Él, pues en un impulso amoroso, dijo pues que renunciaba al trono, cuando ya había sido coronado rey, pasando la sucesión a su hermano pequeño. Se trasladaron a Francia, a una especie de exilio que pensaban que iba a ser algo breve. Pero la verdad es que duró toda la vida, porque la familia real nunca aceptó a Wallis. Después de un tiempo en Francia se trasladaron a Estados Unidos y ahí siguieron con su vida. Duque de Windsor recibió una asignación anual y bueno, vivieron haciendo galas, haciendo fiestas y nada más, básicamente. Wallis, a pesar de ser una mujer también muy fuerte, como veréis en la biografía, una mujer independiente, una mujer inteligente, no tuvo mucha suerte. De hecho, y siempre recibió insultos a lo largo de toda su vida porque en la época fue la mujer más odiada de Inglaterra. Nuestra siguiente diva es Eva Perón. ¿Cómo no? Hombre, es bueno, un icono del siglo XX por excelencia y lo que más me sorprende que no sabía es que murió muy joven.
¿Pensaréis que es un spoiler? No, es una biografía, todo el mundo lo sabe. No os voy a decir cuándo, pero os digo esto. Eva Perón empezó como una mujer muy humilde, tuvo que trabajar mucho desde pequeña, pero su gran sueño era ser actriz, con lo cual, con 18 años se trasladó a la capital, donde quería triunfar como actriz, hizo varios anuncios, y bueno, hay también una parte controvertida, cómo realmente había progresado en su profesión, por también las compañías con las que se había juntado en el mundo artístico. Después entró en una emisora de radio e hizo melodramas radiofónicos. En un acto benéfico conoció a Perón. Para ella hubo un antes y un después en su vida, porque Perón fue el amor de su vida, pero fue mucho más que ello, porque compartía con él todos sus ideales. Y ella, por sus orígenes humildes, odiaba muchísimo a la clase alta de Argentina y siempre estuvo a favor de la gente pobre, que como Perón tenía también estos ideales, se apegó a él y lo hizo su ídolo. Siempre se dice que fue prácticamente una obsesión. Estando con Perón, y sobre todo una vez que ya fue el presidente del país, y a pesar de que no podía acceder a ningún cargo político porque no podían acceder las mujeres en la época, estuvo muy cerca de él, le puso un despacho cerca suyo y entonces estuvo atendiendo desde ese mismo instante a todos los desfavorecidos. Una contradicción, creo que es la mujer que tiene más contradicciones de estas biografías, es que a pesar de ello le gustaba muchísimo la ropa cara y las joyas, cosa que sus detractores criticaron muchísimo. Pero a pesar de ello era la mujer del pueblo, porque realmente todos la querían, sobre todo sus descamisados. Puso en pie de guerra a todo el pueblo para que pudieran también luchar por sus derechos. Y sobre todo estuvo también luchando muchísimo por la emancipación de la mujer y por el voto femenino. Debido a todo ese esfuerzo y a las largas horas que trabajaba dedicadas a la beneficencia, se llegó a decir que incluso trabajó 16 horas diarias, su estado de salud mermó muchísimo, hasta el punto en que hubo un momento en que, la enfermedad que tuvo, pues acabó con ella muy joven. Nuestra siguiente diva es Barbara Hatton, que es una multimillonaria estadounidense, a la que podemos llamar justamente la pobre niña rica, porque a pesar de toda la fortuna que tenía, fue muy infeliz. Desde niña no tuvo amigas porque todo el mundo le daba demasiado respeto y eso también hizo que atrajera a muchas personas que solo querían aprovecharse de su dinero. De hecho, se casó en muchas ocasiones y ningún matrimonio la hizo realmente feliz. Por otra parte, también abusó durante toda su vida del alcohol, de las pastillas, sufría también muchas crisis nerviosas, hacía dietas exageradas. Esto hasta el final de su vida la acabó consumiendo. Era una persona que no hacía caso del mundo, siempre quiso hacer su voluntad, siempre la hizo de hecho, a contracorriente muchas veces, pero nunca fue en el fondo feliz. Es un claro ejemplo de que el dinero, o tanto dinero, no da siempre la felicidad. La siguiente diva es mi preferida, por supuesto, Audrey Hepburn. Para mí un icono totalmente, no solo porque fuera un icono de estilo en su época o una actriz maravillosa, sino porque por todo lo que se destila y todo lo que he leído, fue una gran persona. Pues Audrey también tuvo una infancia difícil, ya que tras la separación de sus padres, su padre se fue y prácticamente no volvió a verlo hasta el cabo de muchísimos años, con lo cual ella siempre tuvo ese trauma del abandono de su padre. Años después sufrió la Segunda Guerra Mundial, también allí en Holanda, donde residía con su madre, y durante la guerra ella se volcó en la danza, donde encontró su refugio. Llegó a estar muy cerca de triunfar, pero finalmente no la escogieron para hacer una gira mundial, con lo cual eso acabó con su sueño, digamos, de la danza y truncó su carrera. A partir de aquí empezó a hacer actuaciones en el teatro, pero de danza siempre, y en una de estas actuaciones la descubrieron para hacer Gigi en Broadway,
cosa que ella se espantó al principio porque pensó, yo nunca he actuado. De hecho, siempre tuvo ese complejo de que ella no sabía ser actriz. Pero bueno, a base de esfuerzo y a base de trabajo consiguió salir adelante y sabemos que hizo muchísimas películas tan emblemáticas pues como Sabrina, Desayuno con diamantes, Historia de una monja. No fue muy prolífica su carrera de actriz, porque ella lo que deseaba en el fondo era formar una familia. Tuvo 2 matrimonios, el primero con Mel Ferrer, del que tuvo un hijo, el segundo con Andrea Dotti, que tuvo otro hijo. Cuando ella tuvo a sus hijos, lo que quiso es directamente dejar su carrera de actriz y dedicarse a ellos. También porque había sufrido algún aborto anterior y eso le asumió una depresión. Por desgracia, sus matrimonios fracasaron los 2, cosa que ella se atribuyó a ella misma. Al final de su vida fue embajadora de la UNICEF. Después de estar en Somalia, aquello le marcó muchísimo. Y finalmente, bueno, una enfermedad también acabó con su vida. Podemos decir que Audrey sí, de entre estas divas sí que fue feliz en muchos momentos de ella. Y finalmente, nuestra última diva rebelde es Jacqueline Kennedy. Jackie era una ciudadana estadounidense, culta, refinada, venía de una familia pudiente, que además se atribuía algún título aristocrático francés, con lo cual eso le hizo escalar posiciones. Fue a la Universidad de Vassar, ahí en Estados Unidos, y después se trasladó a la Sorbona. O sea, sabía hablar francés e italiano perfectamente y amaba con locura la literatura y el arte. A su retorno de Francia, consiguió un puesto de corresponsal en un periódico, cosa que a ella le entusiasmaba porque le daba muchísima independencia. Después empezó a tener un romance con John Kennedy y en un momento dado, antes de que ella emprendiera un viaje a Inglaterra, él pidió matrimonio, cosa que ella se pensó bastante. Porque claro, era una mujer muy independiente y al principio tenía muchas reticencias. Finalmente se casó con John Kennedy. Por un lado, sí quería, porque le quería a él, que amaba su aspecto campechano, su honestidad, también su físico deportivo y, como no, su posición social. Pero John Kennedy en esa época era senador y ella, claro, temió el ser una figura pública debido a su marido, a la política. Y por otro lado, también debido a que en el clan Kennedy, como se le llamaba, las nueras, por ejemplo, la rechazaban. Y bueno, como todos sabemos, John Kennedy llegó a ser presidente de los Estados Unidos por un breve espacio de tiempo, debido a que, como todos ya sabemos, lo asesinaron. Cosa que ella también le sumió en una profunda depresión, pero de ese matrimonio tuvo 2 hijos que la hicieron muy feliz, porque como otras mujeres y de las que hemos hablado también, sufrió varios abortos, se volcó mucho sobre su familia y sobre sus hijos, que para ella era una de las cosas más importantes de su vida. Después de la muerte de Kennedy y tras un tiempo de luto, decidió rehacer su vida. Acabó un tiempo, se acabó casando con Aristóteles Onassis. Hombre, sí, este hombre. No os digo más, pero en este libro sale mucho. Este fue un matrimonio de conveniencia. Realmente no tenían nada en común y a cabo de poco tiempo se acabaron divorciando. Ella finalmente se quedó en Estados Unidos, en un apartamento en Nueva York, y desde que podía viajar a todo el mundo, que fue lo que siguió haciendo a lo largo del resto de su vida, lo que le hacía feliz, y también el ser editora. Y esto es todo del libro Divas Rebeldes. Por supuesto, muchos más datos, mucha más información condensada la tendréis aquí. Yo solo os he hecho un pequeño repaso para que os interese aún más indagar en la vida de estas divas. Y desde aquí también os lanzo algunas preguntas. Cuando leéis una biografía, ¿qué os interesa más? ¿Saber, por ejemplo, simplemente tener otra visión de esa persona? ¿Saber de sus aventuras? ¿Buscar algo más? ¿O realmente, si es alguien muy idolatrado, buscar algún defecto para poder decir es que en el fondo era humano? O sentirte más identificado con esa persona. Bueno, pues si queréis dejarme algún comentario, aquí más abajo, estaré encantada de leerlos. Y ya sabéis,
Si os gusta, darle al like, compartid, suscribíos, bueno, lo que queráis. Y nos vemos en la próxima reseña. Así que, sed felices leyendo.